Sí, el arcángel San Miguel. ¿Y cuáles son las tendencias del corazón que pueden conducir a la pérdida de nuestra alma, a la pérdida definitiva de nuestra alma, es decir, al infierno? Es cuando se quiere ir hacia Dios, es decir, cuando se dice decididamente yo no quiero. Te agradezco por esta aclaración. Y aquí te quisiera contar que, sobre este argumento, he interrogado a Vika, una de las videntes de Medjugorje, que me decía también ella que al infierno y ella al infierno lo ha visto. Van únicamente aquellos que deciden de ir allí, y no es Dios quien los manda. Al contrario, Él suplica al alma de acoger su misericordia. El pecado contra el Espíritu Santo del que habla Jesús, y que por tanto no es perdonado, es el rechazo radical de su misericordia, y eso en plena luz y en plena conciencia. Yo señalo que Juan Pablo I lo explica muy bien en su encíclica sobre la misericordia. Pero también en esto podemos hacer mucho, por medio de la oración, por las almas que están en peligro de perderse. María, ¿tendrías algún testimonio al respecto? Un día me encontraba en el tren. En mi compartimento había un hombre que no terminaba de criticar a la iglesia, a los sacerdotes y hasta de ofender a Dios. No cesaba de maldecir, y yo le dije, usted no tiene el derecho de decir todo eso, no está bien. Llegada a mi estación, mientras bajaba los 2 peldaños de la escalerita, dije sencillamente a Dios, Señor, que esta alma no se pierda. Algunos años después el alma de este hombre vino a visitarme y me contó de haber estado a la orilla del infierno y de haberse salvado solo por la oración que yo había hecho en aquel momento. Sí, es extraordinario ver cómo tan solo un pensamiento, un impulso del corazón, una sencilla oración por alguien, pueda impedirle de caer en el infierno, porque es el orgullo que hace ir al infierno. Y el infierno es eso, es el obstinarse a decir no a Dios. Pero nuestras oraciones pueden suscitar, en quien muere, un acto de humildad. Y solo un impulso de humildad, por mínimo que sea, tiene tanta fuerza como para hacernos evitar el infierno. Un alma me contó, no habiendo observado las leyes de tránsito, me maté a causa del golpe mientras iba en motocicleta en Viena. Me pregunté, ¿estabas preparada para entrar en la eternidad? No lo estaba, agregó, pero Dios da 2 o 3 minutos para que se puedan convertir a cuantos pecan contra de Él con insolencia y presunción, y solo quien lo rechaza es condenado. El alma continuó con su comentario interesante e instructivo. Cuando uno muere en un accidente, las personas dicen que era su hora. Es falso, eso se puede decir solo cuando una persona muere no por su culpa, pero según los designios de Dios, yo hubiera podido vivir aún 30 años. Entonces hubiese transcurrido todo el tiempo de mi vida. Por eso el hombre no tiene el derecho de exponer su vida a un peligro de muerte, salvo en caso de necesidad. Un médico vino un día a lamentarse que debía sufrir por haber acortado la vida de sus pacientes con inyecciones para que no sufrieran más. Dijo que el sufrimiento, soportado con paciencia, tiene para el alma un valor infinito. Se tiene el deber de aliviar los grandes sufrimientos, pero no el derecho de acortar la vida con medios químicos. En otra ocasión vino una mujer. Confesó, he debido sufrir 30 años de purgatorio porque a mi hija no le he dejado ir al convento. María, ¿no te parece increíble que alguno pueda llegar al punto de decir no a Dios en el momento de la muerte cuando lo ve? Bien, por ejemplo, un hombre me dijo que no quería ir al cielo. ¿Y saben por qué? Porque, según él, Dios permite los injustos y las injusticias. Yo le dije que esto lo hacen los hombres y no Dios. Me respondió, espero no encontrar a Dios después de la muerte, porque entonces le romperé la cabeza con un hacha. Él tenía un odio profundo contra Dios, pero Dios deja al hombre su voluntad libre. Podría impedir esta voluntad, pero no, quiere dejar a cada uno su libre elección. Dios da a cada uno, durante la vida terrena y en la hora de la muerte, muchas gracias para convertirse, aun después de una vida transcurrida en las tinieblas. Pero si se pide perdón sin cálculo, ciertamente podemos salvarnos. Jesús dijo que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Tú, personalmente, has visto a veces casos de este género? Sí, se hacen buenas obras, pero obras de caridad, si viven el amor, entonces pueden llegar a ser como los pobres.
Y ahora, María, actualmente, ¿te visitan las almas del purgatorio? Sí, 2 o 3 veces por semana. Quisiera saber qué piensas sobre las prácticas de espiritismo. Por ejemplo, cuando se llaman a los espíritus de los difuntos, se hacen girar las mesas, etc. No es bueno. Con frecuencia es el diablo quien hace mover las mesas. Oh, sí, es importante decirlo. Hay que hacer saber esto a la gente. Pues hoy, por desgracia, estas absurdas prácticas espiritistas aumentan cada vez más. Ahora, te ruego, acláranos, ¿existe una diferencia entre lo que tú vives con las almas de los difuntos y las prácticas de espiritismo? No es lícito llamar a las almas. Yo no busco su venida. Vienen por sí solas con el permiso de Dios. En el espiritismo, en cambio, se evocan a los espíritus, se los llaman. Pero es el demonio quien viene, fingiendo ser el alma deseo de aquel. A veces se presenta bajo falsas apariencias, sin ser llamado. ¿Tú, personalmente, has sido alguna vez engañada por falsas apariciones? Por ejemplo, por el diablo que se hace pasar por un alma del purgatorio para hablarte. Sí, una vez un alma vino a verme y me dijo: no recibas al alma que vendrá después de mí, porque te pedirá demasiados sufrimientos. Eso no está a tu alcance. Nunca podrás hacer lo que te ha de pedir. Entonces quedé turbada. Me acordé de lo que me había dicho mi párroco, que había que acoger a cada alma con generosidad, y yo estaba, por cierto, habituada a la obediencia. De repente pensé dentro de mí: ¿acaso no podría ser el demonio quien esté aquí ante mí, y no un alma del purgatorio? ¿No será el demonio que se ha camuflado? Dije entonces a aquel hombre: si eres el diablo, vete de aquí. Enseguida pegó un fuerte grito y huyó. Y efectivamente, el alma que vino luego de él era un alma que tenía mucha necesidad de mi ayuda, y era en verdad importante que viniese a verme y que yo le escuchase. Cuando el diablo aparece, ¿el agua bendita lo hace huir siempre? Me molesta mucho y con frecuencia huye. En la actualidad, María, eres muy conocida, sobre todo en Alemania, en Austria y aún por toda Europa, gracias también a tus conferencias y a tu libro. Pero en los comienzos vivías del todo escondida. ¿Cómo es que, de la noche a la mañana, la gente ha reconocido que tu experiencia sobrenatural era auténtica? Oh, fue cuando las almas comenzaron a pedirme que suplicara a sus familias para que restituyeran un bien mal adquirido. A este propósito, María me contó varios testimonios. Sería demasiado largo referirlos. Pero muchas veces diversas almas han venido a verla para decirle: ve a mi familia en tal pueblo, y ese pueblo ya no lo conocía, para decir a mi padre, a mi hijo, a mi